Hola, querido amigo, querida amiga. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, cuidándose mucho como siempre. Déjenme contarles algo. Hace unos días, doña Marta, una señora de 68 años que sigue el canal, me escribió diciendo necesito ayuda con mi presión, pero no quiero llenarme solo de pastillas. ¿Y saben qué? Tiene razón en buscar alternativas naturales que complementan su tratamiento. Por eso hoy les traigo 19 remedios caseros para la presión alta. Pero tranquilos, no voy a darles una lista aburrida. Voy a contarles cuáles son los más poderosos, cómo usarlos correctamente, y vamos a desmentir algunos mitos que pueden estar poniéndolos en riesgo. Antes de empezar, algo fundamental, estos remedios son maravillosos complementos, pero nunca reemplazan el tratamiento médico. Siempre consulten con su doctor. ¿De acuerdo? Porque ustedes son muy valiosos y su salud es lo primero. Esta es la única vez que les voy a repetir esto, pero quiero que lo tengan siempre presente. Así que tomen papel y lápiz, y vamos a empezar con lo más urgente. A veces la presión se nos dispara de repente. El estrés, una noticia, un susto. Aquí tienen 3 remedios que actúan en minutos. 1. Sumergir los pies en agua tibia, el más efectivo para calmar. Esto parece tan simple que muchos no lo toman en serio, pero es poderoso. Cuando sumergimos los pies en agua tibia, el cerebro libera endorfinas, esas sustancias que nos hacen sentir bien, y estas relajan nuestros vasos sanguíneos de forma casi inmediata. Solo 15 minutos en una palangana con agua tibiecita. Siéntense cómodos, cierren los ojos, respiren. Es como un spa casero que además les salva el día. 2. Respiraciones profundas, lo pueden hacer donde así. Este es mi favorito para emergencias porque lo llevan siempre con ustedes. Inhalen profundo por la nariz, cuenten mentalmente, 1, 2, aguanten el aire, y exhalen lento por la boca. Repitan 10 veces. Sientan como cada respiración es como una ola que se lleva la tensión. Esto no solo baja la presión, también calma la ansiedad que muchas veces la provoca. Y aquí va un secreto. Háganlo 2 veces al día todos los días, aunque estén bien. Es como entrenar a su cuerpo para estar tranquilo. 3. Té de manzanilla. Esa flor humilde que tanto nos ha acompañado es más poderosa de lo que creemos. Tiene apigenina, un compuesto que actúa como tranquilizante natural y que además hace que las arterias sean más flexibles. Media cucharadita de flores en agua hirviendo, 5 minutos de reposo, y listo. Hasta 4 tazas al día. Es medicina líquida que sabe ahogar. Ahora viene lo importante. De los 19 remedios que existen, estos 5 son los que tienen la mayor evidencia científica y los mejores resultados. Estamos hablando de estudios publicados en revistas médicas de prestigio, no de rumores o dicen por ahí. Si solo pudieran hacer 5 cosas, que sean estas. 4. Agua de ajo, el guerrero contra la presión alta. Escúchenme bien porque este es probablemente el remedio número 1. El ajo estimula la producción de óxido nítrico, que es como un relajante muscular para sus venas. Hace que todo fluya mejor, que el corazón no tenga que trabajar tan duro. Receta: un diente de ajo machacado en un vaso de agua. Lo dejan toda la noche en su mesa de noche. Al despertar, lo toman en ayunas. Sí, tiene sabor fuerte. Pero un señor de 72 años me escribió diciendo que después de 3 semanas tomando su agua de ajo, su presión bajó de 150/95 a 130/85. 3 semanas. ¿Vale la pena ese saborcito fuerte? Yo creo que sí. También pueden agregar ajo a sus comidas o mezclarlo con aceite de oliva para tenerlo siempre listo. 5. Té de hojas de olivo, el regulador perfecto. Este es extraordinario. Las hojas del olivo tienen polifenoles que regulan la presión de forma tan inteligente que no la bajan demasiado aunque tomen mucho. Además calma la ansiedad, que es una de las grandes causantes de presión alta. 2 a 3 cucharadas de hojas secas en medio litro de agua hirviendo,
5 a 10 minutos de reposo. Pueden tomar de 3 a 4 tazas al día sin preocupación. También venden cápsulas de 500 miligramos, 2 al día después de comer. 6. Té de flor de Jamaica, hibisco, el té rojo milagroso. Ese té color rubí no solo es hermoso, es potente. La flor de Jamaica tiene antocianinas que regulan la tensión arterial. Estudios científicos lo comprueban, funciona. Importante, mientras más oscuras las flores, más poderosas. Busquen flores color vino tinto, no rosadas. 1 a 2 gramos en agua hirviendo, 5 a 10 minutos, y listo. 2 tazas al día con 8 horas de diferencia. Si está muy amargo, un poquito de miel. Pero no pasen de 6 gramos diarios. 7. Jugo de granada, el antioxidante supremo. Aquí viene algo increíble. Estudios científicos muestran que beber un vaso de jugo de granada durante solo 14 días reduce significativamente la presión arterial. 14 días. 2 semanas. ¿No es asombroso? Saquen las semillas de una granada, licúenlas con una taza de agua, cuelen bien y beban. Preferible sin azúcar para no arruinar los beneficios. 8. Chocolate oscuro, el placer que cura. El único remedio delicioso de la lista. Pero cuidado, tiene que ser chocolate oscuro o amargo, con al menos 70% de cacao. No el dulce con leche. 1 o 2 cuadraditos al día, 6 a 12 gramos, producen óxido nítrico que relaja las arterias. Es medicina en forma de placer. La vida también tiene que ser dulce, ¿verdad? Ahora les voy a dar 9 remedios más que también son efectivos. No tienen que hacerlos todos, escojan los que más les gusten o los que tengan a la mano. Grupo de jugos y bebidas. 9. Jugo de limón con agua de coco, refrescante y diurético. 3 limones más 200 milímetros de agua de coco. Una vez al día. 10. Jugo de arándano azul, especial si tienen sobrepeso. Una taza de arándanos más medio vaso de agua más jugo de medio limón. 1 a 2 veces al día. 11. Batido de banana y aguacate, rico en potasio y magnesio, minerales poderosos. El potasio ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio, la sal, del cuerpo, balanceando los niveles naturalmente. El magnesio relaja las venas. Un vaso de yogur más una banana más medio aguacate. Licúan y listo. Cremoso y delicioso. 12. Agua de avena, la avena también cuida el corazón. 2 cucharadas de salvado en 1 litro de agua, licúan. Tomen en ayunas y antes de las comidas. Pueden agregar canela o limón. 13. Jugo de apio y naranja, el apio dilata los vasos, y la naranja aporta potasio, que ayuda a eliminar el sodio a través de la orina. 3 palitos de apio más jugo de 3 naranjas. Bien frío es delicioso. Grupo de tés e infusiones. 14. Té de alpiste. Esa semillita de pájaros que es un tesoro humano. Una cucharada más rama de canela más medio litro de agua. Hierven 5 minutos y dejan reposar 10 minutos. 2 tazas al día. 15. Té de valeriana, para los que tienen ansiedad o nervios. 5 gramos de raíz en agua hirviendo. Cuidado, puede dar sueño, así que prueben primero en la noche. 16. Té de cola de caballo, solo cuando tengan retención de líquidos, piernas hinchadas. Es un diurético potente. 2 a 3 cucharadas en medio litro de agua. Máximo una semana seguida. 17. Té de cúrcuma, esa raíz dorada antiinflamatoria. Una cucharadita en agua hirviendo, 10 a 15 minutos de reposo. Hasta 3 tazas al día. Otros. 18. Vino tinto, solo para quienes ya lo disfrutan, una copita pequeña al día, 125 milímetros, no más. Los polifenoles ayudan, pero el exceso daña. Moderación es sabiduría.
19. Té de ruibarbo, 2 cucharadas de tallo en medio litro de agua, hervir 10 minutos. Rico en antioxidantes y potasio. Las preguntas que todos me hacen. Pregunta, ¿puedo combinar varios remedios? Sí, pero con cabeza. Empiecen con uno, vean cómo responde su cuerpo. Luego agreguen otro. Los 5 poderosos que mencioné se pueden combinar sin problema, pero siempre gradualmente. Pregunta, ¿cuánto tiempo hasta ver resultados? Los remedios de emergencia, minutos. Los de uso diario, denles 2 a 4 semanas de constancia. La salud es como una planta, hay que regarla todos los días, pero no florece de la noche a la mañana. Pregunta, ¿hay contraindicaciones? Sí. Si están embarazadas, tienen problemas de riñón, o toman medicamentos anticoagulantes, algunos remedios no son para ustedes. Por eso es vital consultar al médico antes de empezar. Pregunta, mi presión está en 180-120 y tengo dolor de cabeza fuerte. ¿Qué remedio uso? Ninguno. Eso es emergencia médica. Llamen ambulancia o vayan al hospital ya. Los remedios caseros no son para crisis hipertensivas. Su vida primero, siempre. Pregunta, ¿funcionan igual para todos? No. Cada cuerpo es diferente. Lo que le funcionó a doña Marta puede que a ustedes les tome más tiempo, o quizás necesiten otro remedio. Prueben, sean pacientes, y encuentren lo que funciona para ustedes. Ahora viene lo que necesitan saber. Estas verdades pueden salvarles la vida. Mito 1. Si me siento bien, mi presión está bien. Falso y peligroso. La presión alta se llama el asesino silencioso porque no avisa. Pueden sentirse de maravilla, con energía, felices, y tener 170-100. Un señor me dijo una vez yo me sentía perfecto hasta que le dio un derrame cerebral. Ahora se mide la presión religiosamente. Verdad, mídanse la presión cada semana mínimo, aunque se sientan súper bien. Es como revisar el aceite del auto, no esperamos a que se dañe. Mito 2. Una vez que baje, puedo dejar los medicamentos. Peligrosísimo. Si su presión está controlada es porque están tomando el medicamento. Es como decir ya no llueve, puedo quitar el techo. Verdad, la hipertensión es crónica. Los remedios naturales ayudan, complementan, pero muchos necesitarán medicación de por vida. Y no pasa nada, está bien necesitar ayuda médica. Mito 3. El café es veneno para la presión. Medio verdad, y aquí viene la sorpresa. Sí, el café sube temporalmente la presión, pero estudios recientes muestran que 1 a 2 tazas al día no causan hipertensión crónica en personas que lo toman regularmente. El cuerpo se adapta. Verdad, si notan que les afecta, redúzcanlo. Pero no tienen que eliminarlo por completo si lo disfrutan. Esa taza de café en la mañana puede quedarse si su cuerpo lo tolera bien. Mito 4. Es normal tener presión alta porque soy mayor. Falso, este me molesta especialmente. Sí, es más común con la edad, pero no es normal ni algo que toca aguantar. Es una condición médica que se puede y debe tratar. Verdad, personas de 70, 80, 90 años pueden tener presión controlada y vivir plenamente. La edad no es excusa para descuidarse. Ustedes merecen sentirse bien sin importar los años. Mito 5. El vino tinto es súper saludable, mientras más mejor. Cuidado con este. Una copita, antioxidantes, beneficios cardiovasculares. 2, 3, 4 copitas, daño al corazón, presión alta, problemas hepáticos. Verdad, la dosis hace la diferencia. Una copa pequeña puede ayudar. Más de eso hace daño. Punto final. Verdad absoluta. Sin cambios de estilo de vida, nada funciona al 100%. Ningún remedio, ninguna pastilla funciona si comen mucha sal y comida chatarra. Son sedentarios totales.
Viven estresados sin manejarlo. Fuman, no duermen bien. La salud es como una mesa, necesita las 4 patas. Remedios, medicinas, alimentación y estilo de vida. Todas juntas. Antes de despedirnos, déjenme compartirles la sabiduría de años. La estrategia inteligente que recomiendo. 1. Empiecen con los 3 remedios de emergencia, apréndanlos de memoria. Algún día los van a necesitar. 2. Escojan 2 o 3 de los 5 remedios poderosos, no los 5, no todos los 19. 2 o 3 que les gusten, que puedan mantener. Constancia vence intensidad. 3. Mídanse la presión a la misma hora, con el mismo aparato, lleven un cuadernito. Esto vale oro cuando vayan al médico. 4. Reduzcan la sal gradualmente, no de golpe que se van a rendir. Cada semana usen menos sal. En un mes ni la van a extrañar. 5. Caminen, no necesitan correr maratones. 20 minutos al día de caminata tranquila hacen magia. 6. Duerman bien, la falta de sueño sube la presión como nada. 7 a 8 horas son sagradas. 7. Mantengan conexiones sociales, la soledad sube la presión. Llamen a un amigo, visiten a un vecino. El amor también cura. Y algo que doña Marta aprendió, celebren las pequeñas victorias, ¿bajaron 5 puntos de presión? Eso es increíble. ¿Llevaron una semana tomando su agua de ajo? Son unos campeones. Cada paso cuenta. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje. Sé que fue mucha información. Pero miren todo lo que ahora saben. Son más sabios que hace 20 minutos. Tienen herramientas poderosas en sus manos. No tienen que ser perfectos. No tienen que hacer todo. Empiecen con lo que puedan, a su ritmo, con paciencia y amor propio. Porque ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Que ustedes decidieron cuidarse. Que están aquí, aprendiendo, buscando ser mejores. Eso ya es medicina en sí mismo. Cada vaso de agua de ajo que tomen, cada respiración profunda, cada caminata, es un acto de amor hacia ustedes mismos. Y ustedes merecen ese amor. Lo merecen todo. Un último consejo de amigo, no se obsesionen con los números. La presión va a subir y bajar, es normal. Lo importante es la tendencia a largo plazo. Sean gentiles con ustedes mismos en este proceso. Y recuerden, nunca están solos en esto. Tienen a su médico, tienen a su familia, y me tienen a mí aquí, del otro lado de esta pantalla, apoyándolos siempre. Si este video les ayudó, si sintieron que alguien realmente se preocupó por ustedes hoy, regálenme un me gusta. Compártanlo con ese amigo o familiar que necesita esta información. Suscríbanse para más contenido hecho con cariño para ustedes. Y comenten, ¿cuál remedio van a probar primero, el agua de ajo, el té de hibisco? Cuéntenme, me encanta leerlos y respondo todos los comentarios. Cuídense mucho. Sean pacientes con su cuerpo. Respeten sus tiempos. Y sobre todo, nunca olviden que son valiosos, importantes, y el mundo es mejor con ustedes en él. Un abrazo enorme, del tamaño del universo. Nos vemos en el próximo video.